Puede habitar en el tabernáculo o en la tienda de Dios y morar en su monte santo, es decir, al lado de Dios, el que no hace mal a su prójimo, referido a toda clase de mal o daño. Básicamente es al pecado mismo, es que el pecado en el que el ser humano nace por la caída lo lleva a cometer pecados a raíz de ese pecado en el que nace. Y si te das cuenta, todos los pecados pues lesionan nuestra relación con Dios, te lesionan a ti y lesionan a aquellos que están a tu alrededor. No hay nada gratificante ni bueno, por eso Dios le señala a David el que no hace daño a su prójimo. El Señor Jesús, cuando le responde al joven rico, le dice básicamente lo mismo. Allá en el capítulo 19, en el versículo 18, el Señor le dice al joven que le está preguntando cómo hace para entrar en la vida eterna. El Señor le dice: no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le menciona 5 del Decálogo. Se ve que el joven rico cumplía con estos 5 porque le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Lo que pasa es que en los 5 que faltaron por enumerar estaba el problema del camino de la carne en la cual este joven transitaba. El amor al dinero, la codicia. Pero uno esperaría que las cosas cambien en la medida en que va pasando el tiempo, pero resulta que no. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, nos recuerda lo siguiente, pero también nos empieza a dar la solución que desde luego el Señor Jesús ya enuncia en cada uno de los evangelios, y le dice a aquellos creyentes que están en Roma en el capítulo 13, versículo 8 en adelante, para que aquellos que están en Roma se afiancen en la palabra de Dios ya siendo creyentes. Él les recuerda que la ley no ha sido abrogada. La ley realmente el Señor vino a cumplirla, y al llegar nosotros por el nuevo nacimiento a tener su naturaleza, qué gran regalo, ahora sí estamos en posición de cumplirla. Por eso dice él en el capítulo 13, versículo 8 al 10, para que lo recordemos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Mira qué interesante, está hablando del ágape. Porque, dice Pablo, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor, o sea, el ágape, que solo puede venir de Dios y solo pueden vivirlo y sentirlo y darlo los nacidos de nuevo, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y la cosa continúa así hasta el final, porque en Apocalipsis, el apóstol Juan, en el capítulo 20, versículo 15, nos recuerda lo siguiente: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes, digámoslo así, no están inscritos en el libro de la vida? Pues los que no aceptaron de Jesús y vivieron conforme a la vida que el Espíritu Santo nos da, cumpliendo los mandamientos, porque Dios nos da en Cristo Jesús la gracia para poderlo hacer. Porque en el capítulo 21 del mismo Apocalipsis, en el versículo 8, nos dice quiénes no entran a la gran ciudad, la Nueva Jerusalén. Dice: los cobardes e incrédulos,
los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces recuerda que la sangre del Señor Jesucristo fue derramada como pago por esa naturaleza pecaminosa que heredamos de nuestros padres en la caída, los del jardín. Y para que pudiésemos ser libres de la inclinación al pecado y para poder decidir si obedecemos a Dios o seguimos pecando. Para eso nos ha sido dada la libertad en el Espíritu Santo, porque refrenda en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 15, que los perros estarán fuera, refiriéndose a los que siguen delinquiendo en las obras de la carne, y agrega, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. En conclusión, uno ama la carne y sus obras y vive en ellas, o agapa a Dios y entonces puede vivir la vida del Espíritu victoriosa cumpliendo la ley. Porque en nuestras propias fuerzas no hubiésemos sido capaces de cumplirlas. Sin embargo, el Espíritu Santo nos capacita al recibir al Señor Jesús para la vida eterna. Y entonces nos da una nueva manera de vivir la vida del Espíritu. Entonces la pregunta que hace David en el Salmo 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu monte santo?, es respondida con integridad por el Padre, es respondida con integridad por el Señor Jesús, es respondida con integridad por el apóstol Pablo, es refrendada por el apóstol Juan, porque efectivamente nuestro Señor Jesús hace 2000 años no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. De manera que los que estamos en Cristo, recuerda, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, la vida de pecado y de pecados, y aquí todas son hechas nuevas, la vida del Espíritu y su fruto. ¿Por qué? Porque vamos rumbo a la eternidad. Entonces, ahora ya no estamos haciendo cosas o tratando de cumplir la ley para llegar a Dios y poder habitar en su morada o en su tabernáculo vivir, sino que como el Señor Jesús nos ha posicionado en la obra de la gracia que Él vino a cumplir, por haber llegado en Cristo Jesús a Dios, es que ahora podemos cumplir sus mandamientos. Es un gozo, es un deleite, es una gran alegría. Para el no nacido de nuevo, la Biblia es un manual de prohibiciones. Para el nacido de nuevo, la Biblia es un manual de instrucciones. Hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.